Trágicas, lamentables noticias de último minuto y la vida cómo puede cambiar de un segundo a otro. Y esta vez el desafortunado dedo del destino ha señalado a Yuriorkis Gamboa. Yuriorkis Gamboa está en la cárcel. Sí, así es, mis amigos. Yuriorkis Gamboa atropelló y mató a una persona en Cuba. Los detalles aún se están confirmando por varios medios de comunicación. Nos están informando que el ex campeón mundial Yuriorkis Gamboa se encuentra actualmente encarcelado en relación con un accidente fatal ocurrido la noche del 31 de diciembre en Santiago de Cuba. La noticia fue reportada por primera vez por un blog llamado Boxeo Cubano. La fuente afirmó que Yuriorkis Gamboa no estaba bajo la influencia de sustancia alguna y la situación resultó ser solamente un trágico accidente. Ya se están dando los pasos legales para ayudar a Gamboa, aunque todavía hay muchos detalles por aclarar. También comenta la fuente: algo que queremos dejar claro es que Gamboa no estaba bajo los efectos del alcohol ni de ninguna otra sustancia ilegal. Dice: Gamboa es una persona muy religiosa y no consume alcohol ni nada impropio. Gamboa, mis amigos, de 41 años, no pelea desde que fue noqueado por el despiadado mexicano Isaac el Pitbull Cruz el 16 de abril del año pasado. Y el resultado fue visto por muchos como el último clavo en el ataúd de la carrera profesional de Gamboa, quien fue lastimado varias veces en la pelea antes de que el árbitro interviniera para detener la acción en el quinto asalto. Esa fue la tercera derrota consecutiva del cubano, después de sufrir una derrota por decisión ante Devin Haney en el 2020 y otra por nocaut ante Gervonta Davis en el 2019. Lamentable noticia, realmente muy triste noticia. Vamos a darle seguimiento a esta noticia y si tenemos algo más inmediatamente lo vamos a publicar. Y hablando de Gervonta Davis, yo les hago una pregunta: ¿qué acaso todo este escándalo de su violencia doméstica, este escándalo de que fue a la cárcel y que pagó $1,000 y salió unos días antes de su pelea contra este bultazo? Porque déjenme decirles, mis amigos, es un bultazo. Mi hermano y yo íbamos a transmitir la pelea de Gervonta Davis, pero estuvimos investigando bien las credenciales de el rival de Gervonta Davis y resulta que es un don nadie. Pelea fácil para Gervonta Davis, definitivamente es un reflector, y esto de sus problemas legales, entre comillas, fue otro enorme reflector para poder vender boletos. Nos queda muy claro, los boletos para esta pelea están muy caros, inclusive el pay-per-view, mis amigos, el pay-per-view para pagar en DAZN son más de $1,000 por esta pelea. Y el evento, como no tiene absolutamente nada de atractivo, lo están promocionando de la siguiente manera: están promocionando este evento como el evento que tuvo un riesgo de suspenderse por los problemas legales que tuvo que afrontar Gervonta Davis. Este es el reflector extra, este es el truco publicitario que le están dando para levantar esta cartelera que realmente está muy pobre. Esta cartelera está muy floja y es la primera del año. Yo creo que hoy en día el box está en decadencia total. Ambos peleadores llegan invictos al cara a cara sin haber registrado siquiera un empate en su carrera profesional. Por una parte, Tank García, por su parte, suma ya 16 triunfos, 10 por la vía del cloroformo, y en su última presentación le arrebató a Roger Gutiérrez el título de peso pluma de la AMB, venciéndolo en una decisión unánime, bastante dudosa. Roger Gutiérrez no es por nada, pero presenta otro bulto que no presenta nada atractivo para nosotros, el respetable público. Lo más interesante de esta velada para mí sería Demetrius Andrade, que por su parte estará haciendo su estreno en las 168 libras, en las cuales Canelo Álvarez es campeón mundial indiscutible, y lo hará ni más ni menos enfrentando a Demont Nicholson, un oponente muy peligroso, ese sí, que tras perder en decisión unánime ante Edgar Berlanga en abril del 2021, acumula 3 victorias consecutivas. La pelea de la noche para mí, en lo personal, es esta: Demetrius Andrade contra Demont Nicholson. Esta es la pelea de la noche. Sin tantos reflectores, yo creo que Demetrius Andrade se la va a llevar. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Volviendo al tema de Yuriorkis Gamboa, que está preso en Cuba por su accidente de tránsito desde el lunes, que actualmente está recibiendo su asistencia legal para salir de la cárcel. Todavía es muy confuso por el momento, mis amigos, pero si ustedes se fijan en las redes sociales, el equipo de Gamboa está dejando muy en claro que en el momento del accidente Gamboa no estaba bajo la influencia del alcohol ni de ninguna droga. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si se le demuestra que estaba borracho o estaba drogado, le pueden acusar de homicidio imprudencial y la cadena sería muy pesada, sería muy larga la condena para Gamboa. Sus abogados lo están tratando de hacer ver como si fuera un accidente, puesto que es lo que mejor conviene a los intereses de
Gamboa. De Gamboa ya no sabemos nada de él desde que fue humillado por el Pitbull Cruz, y ahora a sus 41 años y con este tema legal pendiente, todo apunta, mis amigos, a que su carrera deportiva ha llegado a su final de manera definitiva. Las vueltas que da la vida, ¿no lo creen? Nadie pega más fuerte que la vida. Y esto es lo que pasa cuando ocurre un accidente de este tipo. Se quiere todo minimizar, se quiere ocultar, no se quiere dar a la luz. Y lo que pasó con Gervonta Davis, pues lo sacaron y lo exhibieron y lo pusieron en primera plana por todas partes para darle promoción a su aburrida y patética pelea. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Tú crees que lo de Gervonta Davis haya sido un truco publicitario para anunciar y publicitar su aburrida pelea? ¿O realmente crees que sea todo un criminal y todo un animal salvaje en su casa? Yo no lo creo. Salió de la cárcel con $1000, salió. No lo creo. Esto es un truco publicitario bien armado. Lo que sí es verdad es el calvario que está pasando Yuriorkis Gamboa, y si no tiene dinero para salir de este problema, está realmente en grandes aprietos. Ambos casos son casos muy diferentes. En uno tenemos algo que sí ocurrió realmente, y en el segundo caso, en el de Gervonta Davis, pues no estamos seguros de lo que realmente ocurrió. Y al estar velado y al tener tan poca información, pues asumimos que es una gran mentira, puesto que hay pocos días para su pelea y realmente esta pelea no ha causado ningún revuelo en el mundo deportivo. En el mundo del box nadie está hablando de esta pelea que va a tener Gervonta Davis, una pelea que se dio al vapor, que se dio rápido y que se dio por cuestiones de dinero. Como siempre, el dinero manda. Poderoso caballero Don Dinero. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinas del caso de Gervonta y qué opinas del caso del ex campeón? Yo creo que el ex campeón está frito, y que Gervonta, si no se cuida y sigue haciendo estos escándalos, pues puede terminar mal, porque a final de cuentas le resta credibilidad. Gervonta Davis, desde que dejó a Mayweather, no sabe cómo hacerse publicidad y está echando mano de estas malas artes. No sé quién le recomendó a Gervonta Davis esta publicidad, pero no le va a dejar nada bueno. Los verdaderos boxeadores no necesitan estas dos cosas, ni publicidad ni decir ellos mismos que son unos chingones. La gente, nosotros, el respetable público, decimos quién es un chingón y quién no lo es, así de fácil. Y un verdadero campeón, un verdadero boxeador no necesita este tipo de publicidad. Yo sé que ahorita los publicistas actuales dicen que no hay publicidad mala, que toda la publicidad es buena, pero hay que aceptar que desde que Gervonta Davis ya no está con su papá Mayweather, se ha desesperado y no sabe cómo autopromoverse. Esta demanda, esta cárcel de Gervonta Davis, para mí no es más que un acto de autopromoción. Yo quiero leer tus comentarios, me muero por leer tus comentarios, porque este es un tema muy polémico. Quiero saber qué opinas. Deja tu comentario aquí abajo en la cajita de comentarios, los leemos a todos. Mi opinión muy personal es que Yuriorkis Gamboa, si Dios lo abandona y si no tiene el dinero suficiente ni los contactos suficientes, él sí está en grandes problemas. Mientras tanto, Gervonta Davis no tiene ningún problema, tiene abogados, tiene dinero, Dios le sonríe en este momento, no hay ningún problema. Es un acto de autopromoción. Jodido el Yuriorkis, ese sí. Quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Si este video te ha gustado, te ha parecido interesante y quieres que continuemos sacando más noticias frescas de este mundillo del box, por favor déjame tu comentario y comparte este video en todas tus redes sociales. Tenemos que llegar a 30,000 suscriptores y ya vamos en el camino con la ayuda de Dios.